Ya, entonces la primera pregunta dice, revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente, respeta las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Bueno, se creó la tabla películas, la tabla tags y en este caso se creó una tabla de relación películas tags porque la relación era de muchos a muchos. Entonces en estos casos se debe realizar una tabla de relación que tiene las dos foreign key, perdón, donde se relaciona la película y el tag, en el fondo la combinación. Luego se pedía insertar 5 películas, 5 tags, ahí están las inserciones. Y también una relación donde dice, en la tabla de relación dice, la primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces, ¿qué se hizo acá? En el primer parámetro tenemos el ID de la película, que es de las dos primeras películas. Entonces está uno, la uno, eso representa el ID de la película, y ahí está el 2 y el 2. Y el segundo parámetro representa el tag que se le está insertando. Entonces a cada uno se le insertó cada uno de los 5 tags. Entonces la primera quedó con 3 tags y la segunda película quedó con 2 tags, en el fondo. Esto no es parte de la prueba, pero yo prefiero mostrar ahí las inserciones que se hicieron con las tablas. Esa es la película, la inserción del tag y por último la inserción de las relaciones. Ya que ahí solamente está la frame key. Luego dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar cero. Ahí entonces por eso estamos utilizando el left join, porque sabemos que hay tags que no se relacionaron con película, entonces para que las muestre todas, vamos a hacer una relación donde acá dice que la relación, o sea, perdón, la tabla de películas se relaciona con la tabla de relación, donde el ID de la película de la tabla de relación sea igual al ID de la tabla películas que estamos consultando. Entonces, si hacemos esa query, nos da ahí que tenemos las películas y asociadas cada una, y las que tienen tag 0 también se muestran. Luego pasamos a una segunda parte de la prueba donde habla de otras tablas de relaciones, donde dice lo mismo, o sea, crear en este caso no nos pide el modelo, pero sí nos pide crear las 3 tablas. Creamos la tabla preguntas, la tabla usuarios, aquí la tabla usuarios la creé con -1 porque ya en la base de datos tenía una tabla de usuario, y la tabla de respuesta. Acá, bueno, acá lo que es lo importante, que está esta foreign key que relacionan el usuario con la pregunta. eh, y también hay que considerar en el campo pregunta, o sea, en la tabla preguntas, el campo respuesta correcta, ya que ese campo debe ser exactamente igual, o para que identificar que una respuesta haya sido correcta, ese campo, ese varchar, debe ser exactamente igual al campo respuesta de la tabla respuesta. ¿Ya? Luego, si generaron las inserciones, se pidieron 5 inserciones para usuario con el nombre y la edad, 5 inserciones para la pregunta con la pregunta y la respuesta correcta. Y aquí yo puedo revisar también las tablas, como lo hice anteriormente. Ahí en la tabla de usuarios tiene un campo null, que es un campo que se agregó después en otra pregunta. Por eso está así, después lo vamos a explicar. Y ahí estoy viendo también la tabla de relación donde tenemos las 6 respuestas que se dieron, asociadas en el fondo al usuario y al ID de la pregunta. Luego dice, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Entonces se insertó la tabla de respuesta donde se dieron los parámetros. Respuesta uno, ¿cierto? Que esa respuesta la sacamos directamente de la tabla de preguntas, del campo respuesta correcta, para que coincida y sea correcto. Ahí el segundo parámetro es el usuario, dice 2 usuarios distintos, por eso le pasamos el 1 y el 2. Y para la misma pregunta, la pregunta uno. Entonces, por eso el parámetro tercero es de la pregunta y tiene el mismo. Luego dice, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces, lo mismo. Tomamos la respuesta de la otra tabla, de que tiene la respuesta correcta, utilizamos en este caso el usuario 3, y de la pregunta 2 en el fondo. ¿Ya? Que debe estar solo contestada por un usuario. Por eso solamente hicimos un insert. Y después dice, las otras 2 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces, en realidad quedaban tres preguntas. Así que yo hice 3 insert
y repetí el usuario 5 en ambas, donde puse el string error, que no coincide con la tabla preguntas, con el campo respuesta correcta. Y ahí la última, o sea, eso está indicando la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. Esto tampoco es parte de la prueba, pero es una query que muestra más o menos el orden de lo que se hizo, donde vemos que en el campo del medio están las 6 respuestas relacionadas a la pregunta que se está respondiendo y el usuario que la respondió. Luego tenemos, dice, cuenta la cantidad de respuestas. Ahí se me acuerda, no se ve ahí sí. Dice, cuenta la cantidad de respuestas totales por usuario, independiente de la pregunta. Entonces acá, ¿qué era lo importante? Utilizar left join, eh, ¿cierto? Para que muestre la totalidad para que muestre su totalidad sin tener que necesariamente tener datos asociados. Y acá también esto es importante, que el campo respuesta correcta de la tabla preguntas tiene que ser igual a el campo respuesta de la tabla respuestas, ¿ya? Y eso, si ejecutamos esta query, podemos ver, ahí están los usuarios y tenemos las respuestas correctas por usuario, donde sabemos que, por ejemplo, Lucía Fernández es el usuario con ID 5 y ella no respondió ninguna correcta, por ejemplo, así que está en cero. ¿Ya? Luego tenemos, dice, por cada pregunta, en la tabla preguntas, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente? ¿Ya? Entonces acá vamos a ejecutar esto también. Claro, y ahí podemos ver las 5 preguntas y podemos ver cuántos usuarios respondieron cada pregunta. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1 y la pregunta 2 sabemos que se respondieron la primera por 2 usuarios como pedía el ejercicio y la segunda solo por un usuario y las otras 3 iban a estar todas las respuestas erróneas, por lo tanto no puede haber ningún usuario respondiendo bien ninguna de las, ni la 3 ni la 4 ni la 5. Después dice, bueno, implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar a un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. ¿Ya? Acá, acá lo primero que teníamos que hacer era borrar la constraint, si es que existía, de la tabla de respuesta, ¿cierto? Y después, ahí está la implementación del cascade. ¿Qué es lo que hace el cascade? Hace que en el fondo, si de la tabla de relaciones que yo tengo, si por ejemplo, en este caso, el usuario se elimina un usuario, yo no puedo, va a eliminar también las respuestas asociadas a ese usuario. Porque si el usuario no existe, no puedo tener respuestas asociadas a un usuario. Eso es el cascade. No lo aplico. ¿Por qué no lo aplico? Porque las preguntas de arriba yo ya lo había aplicado en la tabla de respuestas. ¿Ya? Después dice, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 en la base de datos. ¿Ya? Entonces eso, bueno, yo ya lo había ejecutado, pero en el fondo lo que hago es hacer un alter a la tabla de usuarios, añado la constraint, ¿cierto? De edad mínima y el check, ahí estoy diciendo que la edad tiene que ser mayor o igual a 18, si no, no lo va a insertar. Y por último, dice, altera la tabla existente de usuario agregando el campo email, debe tener la restricción de ser único. Y eso es lo que vimos delante cuando yo hice el select a la tabla. En el fondo estoy nuevamente haciendo un alter table, añadiendo una columna que se llama email, de tipo varchar 255 y, perdón, de largo 255, 255 y tiene que ser unique. Eso va a hacer que ya cuando repita, por defecto están todos en null, pero en el fondo si yo añado un email, ya después, al agregar otro registro, no se puede repetir ese email.